Estoy muy contenta de recibir aquí en el estudio a mi querido licenciado Juan Carlos Cárdenas, especialista en Derecho Civil y Familiar, y nos va a hablar de un tema, bien importante, querido Lic, pues todas estas personas, que lo hemos dicho muchas veces, que hay que hacer el testamento, quienes mueren sin hacerlo. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Como siempre es un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Pues, ¿qué pasa? Los intestados. Los intestados. Porque siempre... luego hacemos una cartita, ¿no? Y decimos, todas mis cosas quiero que se las quede mi hijo, o mi hermano, o mi esposo, o mi amante. O se lo dicen nada más, ya claro, sabes. de palabra. A ti, hijo, te va a tocar esto y a ti otro te va a tocar esto otro. Ajá. Y ahí es donde empieza el conflicto. ¿Sí? Después, cuando muere la persona, empieza el jaloneo, porque a mí me dijo en vida que iba a dejar esto, que no sé qué. No, para eso hay que hacer el testamento. Claro. Incluso el gobierno federal ha instituido el mes de septiembre como el mes del testamento, que lo ¿no? hemos platicado, Y, claro. y es muy barato, 1,200, 1,500 pesos, va variando y dependiendo también del lugar en el país en que se encuentran, pero en todo el país se aplica, va uno al notario y hace uno su testamento, es muy barato, es muy fácil. No hay que dejar pasar esa oportunidad ya de dejarle uno a quien uno quiere los bienes que uno en vida fue formando, ¿no? Es un patrimonio que uno tiene. Bueno, hay que dejarlo a quien uno quiere. Pero a ver, hay gente, por ejemplo, que no tiene a nadie, ¿no? Y que no deja un testamento, ni siquiera en un papelito o una servilleta. ¿Qué se hace ahí? En esos casos entra la beneficencia pública. La beneficencia pública, dependiente del sistema DIF, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, es quien en su momento va a obtener la herencia de esa persona que dejó bienes, y hay herencias cuantiosas claro. de gente que no tiene a quien dejarle los bienes y que no deja un testamento. Si esa persona que no tiene a quien dejarle los bienes se los quiere dejar a un vecino, no necesariamente, hay veces se cree que tiene que ser un familiar a quien se les tienen que dejar. No, a cualquier persona se los puede dejar, a una institución pública, a una institución privada, a una institución de beneficencia, se lo pueden dejar. Entonces se puede hacer el testamento y dejárselo. Pero ¿cómo se enteran? Porque a lo mejor y la señora le quiso dejar a su chofer, por decirlo de alguna manera, o a su cocinera, le dijo, yo cuando me muera te quedas tú con todo. Entonces se muere la persona y la cocinera pues toma posesión de la casa. Ok. ¿Ahí qué? Bueno, ¿O es el gobierno quien tiene que checar a la hora de la muerte va. cómo está el testamento? Cuando una persona fallece, porque además también se pregunta uno, ¿y cómo sé que dejó testamento un familiar? Exacto. Porque a veces lo hacen y es tan privado, porque además para hacer el testamento antes se requería que fueran con 2 testigos. Ahora ni siquiera se necesitan los testigos, el notario da fe de ese acto, que es personalísimo, se lleva a cabo y con eso es suficiente. Una persona cuando fallece, los familiares o el que se crea que tiene derecho a heredar, hace una denuncia ante un juez en materia familiar de un intestado, como intestado. El juez va a mandar unos oficios al Archivo General de Notarías, al Registro Nacional de Testamentos, y entonces revisan si existe o no existe un testamento. Antes se hacía la búsqueda en la localidad solamente donde había muerto la persona. Ahora tenemos un registro nacional, en donde podemos saber si la persona vivió un tiempo en Guerrero o en otro estado de la República y por allá hizo un testamento, ahí va a aparecer ya. Entonces ya nos dirán si existe un testamento y dice esto. Y entonces a lo mejor el que denunció no es heredero, ahí no está. Entonces en ese momento ya es cuando se sabe a quién dejó como heredero. O sea, el gobierno tiene la obligación de hacer eso. Sin embargo, yo conozco familias que 2 hermanos van a la lectura de testamento y no le avisan a los demás y meten unos también escritos en unos periódicos o con otra dirección y demás. Y entonces los demás hermanos jamás se enteraron. Hay una cosa que se llama petición de herencia. Cuando ya pasó la sucesión y no le avisaron a alguien de esa parte, por ejemplo, le avisaron mañosamente para que o le avisaron, enterara, así es, ¿no? brincándose de alguna manera la garantía de audiencia que tiene el otro de ser llamado a juicio. Cuando pasa eso, entonces sigue existiendo la posibilidad de que esa persona pida su herencia mediante ese procedimiento de petición de herencia. Entonces sí puede solicitarlo. Entonces, por un lado es el gobierno quien tiene que checar todo eso, y por otro lado, la gente que sabe que heredó, así es, ¿no? Tiene pues la obligación de ir y checar cómo está la herencia y cómo está el testamento. Así es, no hay que olvidar que en los intestados los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos, así que los más cercanos son los hijos,
y los padres Sí. del que fallece. Entonces, esos son los que directamente harían la denuncia, incluso los nietos, es decir, los que están más cerca del parentesco en línea recta. Hay que acreditar que tienen el parentesco con esta persona, con sus actas de nacimiento y con el acta de defunción que falleció. Es todo lo que necesitan, no necesitan más documentos. Eso quiere decir que si yo tengo hijos y quiero que mis hijos se queden con todo mi capital, no tengo necesariamente que hacer un testamento porque directamente se lo van a De quedar todos ellos. modos, sería, así es. Lo que ocurre en esos casos es que el que está como hijo, pues va a tener que abrir la sucesión intestamentaria. Entonces, primero, ¿cómo es? Hijos, después... Hijos, padres, o sea, si nietos. no hay hijos, los papás. Hijos, y si no hijos tienes y padres papás... conjuntamente, digamos. Y si no hay hijos, entonces, porque ya se hayan muerto, por Ajá, ejemplo, o porque no tuviste. tuviste un hijo y murió y te dejó un nieto, el nieto es El el que le nieto. corresponde. Y si no Así hay es. hijos, nietos ni papás, a los hermanos. Entonces ya empiezan la línea colateral que le llama la ley, que es tíos, hermanos, primos, hasta el 4º grado pueden llegar, que serían primos. Y hasta ahí, ya si no, se lo lleva... Si no hay alguna institución primos, del ni DIF. tíos, ni hermanos, entonces viene la beneficencia pública. Ok. Y es a quien le corresponde quedarse con los bienes. No, ¿saben qué? Hay que Hagan hacer testamento. testamento. Hagan testamento. No es tan caro. En septiembre, ¿cuánto cuesta hacer un testamento? 1,200, 1,500 pesos. es lo que 1,500 pesos en alrededor. septiembre y la verdad es que lo puedes cambiar cuantas veces quieras, ¿verdad? Así es revocable, los testamentos son revocables, puedes hacer tu testamento y hoy ya no quise yo que dejar los bienes a esa persona, entonces ahora lo cambio y lo vuelvo a revocar y Claro. lo vuelvo a revocar. Cuando el Archivo General de Notarías les da un aviso al juez de cuál es el testamento que existe, le dice, hubo varios testamentos y el último es este, Ahí y está. es el que revoca Te todos los agradezco demás. muchísimo, querido licenciado. Nos vemos la No es próxima nada, semana o a sus la que órdenes. sigue para platicar de Aquí más de estamos. estos temas. Pero mire...